están? Damos gracias a nuestro Dios, ¿verdad?, que nos permite la oportunidad una vez más de predicar su santa palabra. Así, hermanos, para mí en lo personal es un privilegio, ¿verdad?, poder exponer la palabra de nuestro Dios. Quizás no nos conocemos, ¿verdad?, pero déjenme decirle que en Dios somos una sola familia. Amén. Así, hermanos, es un grato privilegio poder compartir el mensaje de la palabra de Dios a todos ustedes, ya que Dios siempre tiene un mensaje para cada uno de nosotros, a cada momento y a cada día. Traigo un tema muy interesante en esta mañana, titulado ¿qué hay más allá de las estrellas? ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué hay más allá de las estrellas? Quizá a usted le ha pasado como yo cuando era pequeño, estando en Guatemala. Muchas veces salía afuera y veía ese cielo despejado, lleno de estrellas, y muchas veces quise contar esas estrellas, pero lamentablemente solo llegaba a 5 y ya me perdí, hermanos, porque es infinidades de estrellas que hay en el espacio. Así, hermanos, entonces, pero hoy traigo este tema, ¿qué hay más allá de las estrellas? Y déjenme decirle que desde que hay registros, el ser humano siempre ha querido explorar el espacio. Siempre ha querido saber qué hay más allá de las estrellas. Por ejemplo, hablemos de los astrónomos. Ellos estudian con avidez para saber qué es lo que hay más allá de las estrellas. Y se dan cuenta, hermanos, que cuando ellos entre más exploran el espacio, encuentran más sorpresas y se dan cuenta que nuestro planeta es vasto e infinito. Y solamente podemos pensar, ¿quién creó todo eso? Pues la respuesta es solamente nuestro Dios. Por ejemplo, un punto muy importante es que en la época de los 60s, el presidente Kennedy lanzó un desafío al país y en cierto punto al mundo entero. Y él dijo, no pasará la década de los 60s sin que no pongamos a un hombre en la luna. Y así como él lo dijo, así sucedió. El 16 de julio del año 1969 ya se encontraba listo la tripulación del Apolo 11, listo para despegar en dirección hacia la luna. Desde Cabo Cañaveral de la Florida, el Apolo 11 salió con dirección hacia la luna. Y el 20 de julio de ese mismo año, ya estos personajes habían tocado ya la superficie de la luna. Y desde ahí hasta hoy, ya se volvió la rutina de ir y venir hacia la luna. Pero ahora, los astrónomos ya no hablan solamente de la luna, sino que ellos ahora quieren explorar qué hay en nuestro sistema solar. Interesante, hermanos. Pero ahora podemos entender entonces que si los astrónomos, ellos buscan información que hay más allá de las estrellas, ahora, ¿será que la Biblia nos tiene esa respuesta y nos dice qué hay más allá de las estrellas? ¿Será que la Biblia tiene esa respuesta? Y con toda seguridad yo les podría decir que sí. Por ejemplo, hermanos, si usamos nuestra imaginación y pensamos que si nuestra vista viera más allá de ese azul que vemos, ¿qué podríamos ver más allá? Por ejemplo, hermanos, vamos a usar nuestra Biblia ya y vamos a ubicarnos en San Juan, su capítulo 14. San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3, la palabra de Dios nos dice de esta manera. No se turbe vuestro corazón, dice Jesús a sus discípulos cuando estaba en esta tierra. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dijo Jesús. El versículo 2. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El versículo 3. Y cuando me vaya y os prepare lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. De esto surge una pregunta ahora. ¿Dónde está el Padre? Si yo les pregunto a ustedes, ¿dónde está Dios? Ustedes me dicen, está en el cielo. Y correcto, está en el cielo. Pero exactamente ahora, ¿dónde está? ¿Será que la Biblia nos da esa descripción ahora? ¿Dónde está nuestro Padre Dios en este momento? ¿Será que esta promesa que cuando Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y que Él prometió volver y llevarnos con Él?
Yo creo, hermanos, que todos nosotros nos gustaría desde ya vivir en ese paraíso de Dios. ¿No es así? Hermanos, entonces podemos entender este pasaje ahora. Si vamos a lo que es 2 de Corintios, ahí encontramos ahora en 2 de Corintios, su capítulo 12, versículo 2, nos dice la palabra de Dios de esta manera. 2 de Corintios, capítulo 12, y el versículo 2 nos dice así, hablando Pablo, dice: sé de un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado, dice, hasta el tercer cielo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, dice Pablo. ¿A quién se está refiriendo Pablo cuando habla así? Que dice que él conoce a un hombre que hace 14 años fue arrebatado, dice, ¿hasta dónde dice que fue arrebatado? Hasta el tercer cielo. Hermanos, Pablo está hablando aquí de él mismo. Solamente que está siendo humilde y no quiere decir que él mismo fue. Pero dice que fue llevado en visión. ¿Hasta dónde? Hasta el tercer cielo, donde dice que ahí escuchó, dice, palabra de Dios. Pero el versículo 4 del mismo capítulo 12, 4 dice así: fue arrebatado, ¿hasta dónde dice? Al paraíso. Dice, donde oyó palabras inefables que el hombre, dice, no puede expresar. La Biblia aquí ahora da esta definición: hasta el tercer cielo, dice. ¿Dónde? En el paraíso, el trono de Dios. Y ahora Jesús dice: voy pues a preparar el lugar, dice, a ustedes. ¿A dónde? Dice, en la casa de mi Padre. Ahora Pablo dice que fue arrebatado, fue llevado en visión. ¿Hasta dónde dice? Hasta el tercer cielo, en el trono de Dios. O sea que entonces Dios habita en el tercer cielo. Interesante, ¿no? Cómo la Biblia nos da estas descripciones. Por ejemplo, hermanos, ahora si podemos entender ahora, si la Biblia da una descripción tercer cielo, o sea, si toma esta descripción tercero, lógicamente tiene que haber un primero y segundo, ¿no les parece? Pero ahora, entendemos, tercer cielo, tiene que haber un primer cielo y un segundo cielo. Pero ahora, a la luz de la Biblia, vamos a descubrir cuál es el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo, que ya vimos que es el trono, el paraíso de Dios. Vamos a Génesis capítulo 1 y el versículo 20. Aquí encontramos el primer cielo y cómo la Biblia nos narra y describe lo que es el primer cielo. Génesis capítulo 1, versículo 20 nos dice la palabra de Dios de esta manera: entonces dijo Dios, rebose el agua de seres vivientes y haya aves que vuelen, dice, sobre la tierra en la abierta expansión del cielo. O sea, entonces, hermanos, aquí encontramos ahora el primer cielo, que lo conocemos como el cielo atmosférico, o en toda la atmósfera donde hay vida, donde se mueve todo ser que tiene aliento. Aquí encontramos entonces lo que es el primer cielo. Allí, cuando usted sale fuera y ve cómo las aves vuelan tan libremente por esa expansión del cielo, eso encontramos ahora como el primer cielo. Pero ahora, si buscamos el segundo cielo, ¿cuál será ahora el segundo cielo? Pero a la luz de la Biblia vamos a descubrir también en Génesis capítulo 15, versículo 5. Ahí vamos a encontrar ahora lo que es el segundo cielo. Ya vimos el primer cielo, que es el cielo atmosférico. Vamos ahora a ver el segundo cielo. Hablándole Dios a Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 5, dice así: y lo sacó fuera y le dijo, mira el cielo y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y agregó, así será tu descendencia. Hermanos, entonces ahora, una vez que dejamos el primer cielo, que es el cielo atmosférico, ya viene entonces el segundo cielo, que es el cielo estelar. Ahí cuando usted sale por la noche y cuando está despejado, ve esas millones y millones de galaxias que vuelan en el espacio. A eso se le conoce como el tercer cielo, según la palabra de Dios. Según la palabra de Dios. Y ahí entendemos entonces ahora que después del segundo cielo entonces viene ahora lo que es el tercer cielo, donde vive nuestro Dios y Padre, el paraíso, el trono de Dios. Por ejemplo, hermanos, vamos a conocer un poquito acerca de todo esto. Por ejemplo, los astrónomos afirman ellos que existen galaxias, y no solamente galaxias,
sino dicen que existen millones de galaxias. ¿Eso está en dónde? En el segundo cielo. Por ejemplo, hermanos, nuestro planeta Tierra pertenece a un sistema solar. Pertenece a un sistema solar. Nuestro sistema solar pertenece a una galaxia. Ahora entonces, hermanos, al entender todo esto, nos damos cuenta lo diminuto y pequeño que somos en el vasto universo de nuestro Dios. Estamos en este mundo, hermanos, tan pequeñito que a veces nos creemos que todo lo que tenemos aquí en la tierra parece que es lo que más que necesitamos. Y cuando no tenemos esto, parece que no tuviéramos nada. Pero hermanos, qué pequeñito que somos en el vasto universo de nuestro Dios. Por ejemplo, si conocemos ahora un poquito la luna, conocemos un poquito la luna, eso está dentro de nuestro sistema solar. Por ejemplo, la luna, usemos un poquito la lógica y la matemática. Por ejemplo, la luna dice que dista de la Tierra como aproximadamente a unos 245,000 millas de distancia de aquí de la Tierra. El Apolo 11, que salió de Cabo Cañaveral de la Florida en la época de los 60s, dice que salió a la velocidad de 4.500 kilómetros por hora. ¿Cuánto viaja usted en su carro cuando va en el paro? No pasa más de 100, 120 si es que va a alta velocidad. Pero esto dice que salió a 4.500 millas, no por kilómetros, sino por hora. Imagínense la velocidad que eso salió. Pero ahora, si usted quisiera irse en eso para la luna dista como 245,000 millas de distancia. Para ir allá ahora a la luna, ¿cuántas horas se llevaría usted para llegar allá? Viajando a 4.500 millas por hora. Se llevaría el espacio como de 60 horas para llegar solamente hacia la luna. 60 horas viajando a 4.500 millas por hora. Interesante, hermanos. Ahora, se nos dice que Marte, dice que es el planeta que está más cercano a la Tierra. Está más cercano a la Tierra el planeta Marte. Pero dice que dista a una distancia de 85,000 millones de millas de distancia de la Tierra. 85,000 millones de millas de distancia. Ahora, si usted viajara también al planeta Marte a esa velocidad de 4.500 millas por hora, ¿cuánto tiempo se llevaría usted para llegar de aquí de la Tierra solamente al planeta que está más cercano, que es Marte? Imagínese, hermano, usted se llevaría el espacio como de 8 meses viajando a esa velocidad para llegar solamente al planeta Marte, que es el más cercano a la Tierra. Pero luego de eso tocamos entonces lo que es Plutón, que hoy está cuestionable si es planeta o no, pero se nos dice que eso es el que está más lejano a la Tierra. Dice que Plutón dista a una distancia de como de 2.700.000 millones de distancia de la Tierra, que está totalmente lejísimo, hermanos. Si usted viajara también a esa velocidad para llegar a Plutón, a 4.500 millas por hora, usted se llevaría el espacio de 50 años para llegar allá. Imagínense, 50 años. Demos el caso que usted salga de la Tierra acá, de 20 años. ¿Cuánto es 20 más 50? ¿Son qué? 70, ok. 70 años para llegar, solamente para llegar a Plutón. Escuchen bien, solamente para llegar. Ahora, si usted quiere volver a la Tierra, se llevaría otros cuántos años, otros 50 años. ¿Cuánto es 50 más 70? 120 años. ¿Usted cree que regresaría vivo a esta Tierra? ¿Viviría usted sus 120 años? O sea, entonces, hermanos, si quisiésemos ir a Plutón, allá nos entierran. Ya no regresamos vivos a esta Tierra. O sea que piénselo bien, hermanos, si algún día usted quiere ir allá, pero ya no regresa con vida a esta Tierra. Pero ahora, eso es solamente lo que está dentro de nuestro sistema solar. Y ahora, si nos salimos un poquitito de nuestro sistema solar y vamos un poco a lo que es las galaxias, se nos dice que Alfa Centauro es la estrella que está más cercana a la Tierra. Es la estrella que está más cercana a la Tierra. Pero ahora, si usted quisiese viajar a esa primera estrella, ya no podría medir el tiempo
de millas por hora. Para llegar allá se mide, dice, tiempo luz. Para llegar allá, porque es grandísima la distancia y se mide tiempo luz. La pregunta es, ¿a cuánta velocidad cree usted que viaja la luz? 186 millas por segundo. Dice que la luz viaja a 185,000 o 186,000 millas por segundo. Imagínense, hermanos, la velocidad que la luz tiene. Ahora, si usted quisiera viajar hacia esa primera estrella, Alfa Centauro, se llevaría usted el espacio, se llevaría el tiempo para llegar allá 4 años luz. Imagínense, hermano, viajando a esa velocidad se llevaría 4 años para llegar a esa primera estrella, que dista demasiado, hermanos, de distancia de nuestro planeta Tierra. Y ahora, hermanos, una vez que toquemos eso, lo que es las galaxias, el segundo cielo, que solamente estamos hablando de la primera estrella, y luego hablaríamos de las siguientes y más estrellas en el segundo cielo, pero después de todo eso ahora viene el tercer cielo, el paraíso de Dios. Y hermanos, ahora yo me pregunto que si dice que para llegar a la primera estrella nos llevaríamos, dice, 4 años luz, cuando usted ora, yo pregunto, hermanos, ¿a qué velocidad viajarán nuestras oraciones entonces? ¿A qué velocidad viajarán nuestras oraciones? Pero vamos a ver lo que dice Primera Reyes. Hablando Salomón aquí, nos dice y nos da una idea bastante grande. En Primera Reyes, su capítulo 8 y el versículo 30, aquí encontramos, y la palabra de Dios nos dice así. Primera Reyes, capítulo 8 y versículo 30, nos dice la palabra de Dios de esta manera. 8:30 dice: oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, oye desde tu morada, desde los cielos, escucha y perdona. O sea, hermanos, entonces que cuando nos arrodillamos aquí, al instante que nos arrodillamos, nuestras oraciones suben hacia los cielos. Y aquí ahora le dice Salomón, cuando tu pueblo dice, ore aquí, tú habrás escuchado desde tu trono, dice, desde los cielos, o sea, desde el tercer cielo. Por ejemplo, ahora, ¿qué dice Daniel acerca de la velocidad de la oración y qué tanto poder tiene? Veamos Daniel, su capítulo 9 y el versículo 21. Ahí encontramos cómo Daniel nos ayuda también a entender este punto. Daniel 9, 21 al 23 dice de esta manera: aún estaba hablando, dice, en oración, cuando aquel varón Gabriel, a quien yo había visto en la visión al principio, vino volando con presteza y me tocó, dice, como a la hora del sacrificio de la tarde. El versículo 23, me instruyó y me dijo: Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. El 23 nos dice: tan pronto como empezaste a orar, fue dada, dice, la respuesta. Y yo he venido, dice, a enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra y entiende la visión. O sea, hermanos, Daniel dice que aún estaba él orando de rodillas cuando el ángel vino, dice, y le tocó, dice, la espalda a Daniel. Imagínense, hermanos. Entonces ahora, ¿qué velocidad tendrá la oración para que en ese momento, como Daniel estaba orando, la oración de él fue y la respuesta viene al mismo instante? ¿Qué tal si Daniel es como nosotros, solamente oraba 3 o 5 minutos? En ese espacio ya la oración de él había llegado al trono de Dios y ya la respuesta había venido ya para darle a Daniel. Imaginémonos, hermano, la velocidad y el poder que Dios tiene para cuando nosotros oramos y Él nos ayuda a entender. Por ejemplo, hermanos, la pregunta es: ¿cómo será ahora ese trono, el paraíso de Dios, donde llegan nuestras oraciones, allá donde vive Dios? ¿Alguna vez nos hemos preguntado y muchas veces quedamos así como Pablo? No es que Pablo no nos quiso explicar, sino que él nos dio a entender que para explicar lo que es el trono de Dios es demasiado grande e infinito para nuestra mente finita que nosotros tenemos. Por ejemplo, vamos a ver ahora lo que es
Primera de Corintios capítulo 2 y el versículo 9, haciéndonos la pregunta, ¿cómo será el trono, el paraíso de Dios? Primera de Corintios 2:9 dice así: antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, dice, ni han subido, dice, en el corazón humano, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Yo pregunto, ¿usted ama a Dios de corazón? Usted me responde que sí. Ahora yo le pregunto, ¿cómo será esa mansión y ese lugar que Dios le ha ido a preparar a usted en el cielo? Si yo le pido a ustedes, cierre sus ojos e imagínense alguna comodidad, alguna mansión con todas las comodidades que usted puede imaginarse. Solamente use la imaginación y usted podrá ver en este momento lo que usted quiera, pero en su mente finita no puede comprender todavía lo que Dios tiene preparado para usted. O sea, es demasiado grande, hermanos, demasiado grande para explicar y para entender. Solamente podemos decir que es maravillosamente grande Dios. Ahora, hermanos, por ejemplo, pero Dios no quiso que nosotros quedásemos en un tiempo así, de no poder entender eso. Dios, a través de su apóstol Juan, le dio esta visión para que también nos explicase a nosotros. Vamos a Apocalipsis, capítulo 21, lo que es el versículo 10. Vamos a leer lo que la palabra de Dios dice así. Apocalipsis 21 y versículo 10. Dice de esta manera: me llevó el Espíritu a un grande y alto monte y me mostró, dice, ¿qué le mostró Dios? La ciudad santa, dice, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Imagínense, hermanos, ahora Juan, a través de la visión, puede contemplar ahora la nueva Jerusalén que desciende de los cielos. El versículo 11 dice así: resplandecía, dice, con la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Hasta estas palabras, hermanos, nuestra mente finita no puede discernir también la visión que Juan tuvo. Y esto, por supuesto, solamente fue una visión que Dios le dio a Juan. Para discernir ahora todo esto, hermanos, necesitamos ampliamente sabiduría de nuestro Dios. Por ejemplo, se nos dice así, que es de una piedra preciosísima, de jaspe, diáfano como el cristal. Imagínense, hermanos, de lo que Dios tiene preparado para todos aquel que lo aman. El versículo 12 dice así, y nos da una idea, dice: tenía, dice, una muralla grande y alta con 12 puertas, y las puertas 12 ángeles, y dice que y los nombres de las 12 tribus de Israel. Imagínense, hermanos, dice que tiene una muralla grande con 12 puertas, y dice que en ellas 12 ángeles, y en ellas el nombre de las 12 tribus de Israel. ¿Puede imaginarse usted, hermano, lo que Dios tiene preparado para nosotros? Y esto solamente dice que es una muralla. Pero ahora, el versículo 14 nos dice de esta manera: la muralla de la ciudad tenía, que dice, 12 fundamentos, y en ellos el nombre de los 12 apóstoles del Cordero. Dice que es una ciudad cuadrada, 12 puertas aquí, 12 puertas aquí, 3 puertas a cada lado, pero nos habla, dice, de 12 puertas. Imagínense, hermanos, esa gran ciudad de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y dice que también la muralla tiene 12 fundamentos, y en ellos, dice, ahora está el nombre de los 12 apóstoles del Cordero. Yo me pregunto, hermanos, ahora, si tiene 12 puertas la nueva Jerusalén, ¿por cuál puerta entraré yo? ¿Y por cuál puerta entrará usted? Imaginémonos, hermanos, ¿cómo será ese lugar? Solamente puede quedar a nuestra imaginación. Pero el versículo 15 nos dice así: el que hablaba conmigo tenía una caña de oro para medir la ciudad, su puerta y su muro. El versículo 16: y la ciudad era cuadrada, su largo a su ancho, dice, midió la ciudad con la caña y medía, ¿cuánto dice la Biblia?
medía, dice, como 12,000 estadios. 12,000 estadios. La Biblia da una referencia y nos dice que es como la cantidad de como 2,200 kilómetros cuadrados. Puede imaginarse, dice, ahora, su longitud, altura y ancho son iguales. O sea, entonces nos da a entender que es una ciudad cuadrada, ancho, largo, y un punto importante que también dice su altura. Imagínense, hermano, ahora, una ciudad de 2,200 kilómetros hacia arriba. Aquí en Estados Unidos se conocen esos grandes edificios como los rascacielos. Y cuando usted llega a esos edificios y se para abajo y ve hacia arriba, hermanos, son como grandes edificios que también nosotros quedamos sorprendidos al contemplar eso. Pero nos dice la Biblia que la Nueva Jerusalén es una ciudad que tiene, dice, como 2,200 kilómetros hacia arriba. Imaginémonos, hermanos, una ciudad completamente, dice, de oro puro, de cristal, que yo creo que vale la pena, hermanos, de poder luchar y llegar a esa ciudad. Ahora, hermanos, dice que también tenía su muralla, y el ángel dice, midió esa muralla, y medía, dice la Biblia, 144 codos, solo la muralla que tiene alrededor. Imagínense, 144 codos hacia alrededor, nos da una medida como de 65 metros de altura. Ahora, hermanos, entonces, esto es todo lo que Jesús ha preparado para nosotros en el reino de los cielos. Esa es la visión que Pablo tuvo, hermanos, que él no pudo contener todo eso. Solamente dice que cosas que ojo no vio, ni la mente humana puede discernir, son esas cosas que Dios tiene preparado para nosotros y para todo aquel que lo ama. Ahora, hermanos, la pregunta sería, ¿usted qué cree? ¿Existirá el sol y la luna en la tierra nueva? ¿Existirá el sol y la luna en la tierra nueva? Veamos qué dice Apocalipsis. Veamos qué dice Apocalipsis 22:5. Apocalipsis 22:5 dice así: allí no habrá más noche, y no necesitarán luz de lámpara ni luz de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y él reinará por los siglos de los siglos. Así que, hermano, dice que el Cordero, dice, Dios, el Hijo de Dios, lo iluminarán, dice, con su presencia. ¿Cómo sería hoy en día, hermano, si no existiese el sol? ¿Cómo viviríamos en este mundo hoy sin el sol? Oscuro completamente, hermanos. Pero dice entonces, hermanos, que ahora ahí Dios, dice, la iluminará con su presencia. Ahí entonces ya no doblaremos nuestras rodillas para hablar con Dios, porque ya lo veremos a Dios cara a cara, hermanos. Sería un privilegio grande, y esforcémonos hoy para poder llegar a ese lugar, lo que Dios ha prometido para todo aquel que lo ama. Pero, hermanos, la Biblia nos dice que cuando lleguemos con Dios, dice, iremos por 1000 años al cielo y luego descenderemos a la tierra a vivir por toda la eternidad. La pregunta es, ¿qué haremos ahora en la tierra nueva? ¿Será que estaremos de vacaciones con los brazos cruzados todo el tiempo, esperando que la eternidad pase? ¿O nos ocuparemos en algo que hacer? ¿Cómo se la pasa usted cuando no tiene nada que hacer? A veces uno se pasa un poquito algo aburrido porque no hay nada que hacer. O sea, entonces, ¿será que así viviremos por la eternidad? Veamos qué dice el libro de Isaías. Isaías nos trae una respuesta a esta pregunta. Isaías capítulo 65, vamos a encontrar lo que la Biblia nos da esa descripción aquí. Isaías 65, encontramos lo que la palabra de nuestro Dios nos habla en esta mañana. Y aquí entendemos, hermanos, acerca de lo que nosotros vamos a hacer estando ya en la eternidad. Isaías 65, versículo 21, nos dice de esta manera. Isaías 65, 21, dice: edificarán casas y habitarán en ellas, plantarán viñas y comerán su fruto. O sea, hermanos, entonces, ¿qué haremos ahora estando en la tierra nueva por la eternidad?
Dice que edificarán sus casitas. O sea, usted también podrá ser un arquitecto famoso en la tierra nueva. ¿Por qué? Porque usted tendrá ese privilegio de poder edificar su casita donde vivir, y si eso fuera poco, también dice que plantarán viñas y comerán de su fruto. Por supuesto, hermanos, que en la eternidad el trabajo no será tan cansado como es hoy. No habrá fatiga, no habrá cansancio, no habrá dolor, no habrá absolutamente nada, hermanos. Todo será en completa felicidad. O sea, vale la pena mucho entonces, hermanos, luchar para ello. Y dice el versículo 22, en Isaías 65, 22, dice así: no edificarán para que otro more. Escuche bien, no edificarán para que otro more. Ni dice, ni plantarán para que otro coma. O sea, entonces, hermanos, cuando usted estará en la tierra nueva, usted edificará para que usted disfrute de lo que ha hecho. Usted plantará para degustar del fruto que usted ha sembrado. O sea, entonces, hermanos, la palabra de Dios nos da ánimo a cada momento cuando la escudriñemos para seguir hacia adelante y alcanzar la tierra nueva. Pero ahora, hermanos, tenemos un punto ya muy importante. Por ejemplo, si Isaías nos dice que en la tierra nueva gozaremos por la eternidad de lo que Dios ha preparado para nosotros. Ahora, Jesús nos dijo que nos ha ido a preparar ese lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Si hoy en día leemos San Juan 14, dice: no se turbe vuestro corazón. Porque Dios sabía, hermanos, que en este mundo de hoy viviremos en un mundo completamente agitado, donde es más fácil ser injusto que ser justo, donde es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Pero, hermanos, yo creo que vale mucho la pena poder luchar para alcanzar la nueva Jerusalén. Porque en ese espacio, hermanos, que viviremos por la eternidad, será un tiempo de completa felicidad, donde el tiempo pasará, pero nosotros viviremos completamente con Dios. Hoy en día, nosotros tenemos esa plena certeza, hermanos, y la fe, porque no vemos a Dios con nuestros ojos, mas sin embargo, por la fe creemos que Dios existe. Por la fe nosotros doblamos nuestras rodillas y le pedimos a Él que nos escuche, y sabemos perfectamente que Dios nos escucha. Ahora, cuando estemos en la tierra nueva, ya no doblaremos más nuestras rodillas y creer que a ver si Dios nos escucha o no, sino que dice, ya lo veremos a Dios cara a cara, así como es Él. Pero, hermanos, en cierta oportunidad, hablando acerca de la tierra nueva, un pastor dice que, predicando en una campaña, sabiendo él que había muchos doctores, muchos enfermeros en ese recinto, ahora dice que este pastor dice: esos enfermeros y esos doctores, váyanse buscando otro trabajo, porque en la tierra nueva no habrá enfermedad, y estarán, dice, dentro de los desempleados. Desde ahí, ahora dice, estando un doctor ahí dentro de los hermanos, le dice desde ahí: y esos ministros y pastores, váyanse buscando otro trabajo, porque en la tierra nueva Jesús será nuestro pastor. O sea, hermanos, entonces, pero en la tierra nueva todos viviremos en completa paz. O sea, Dios será nuestro pastor, no habrá enfermedad de nada, pero viviremos, hermanos, en completa paz. Así, hermanos, hemos escudriñado un tema cortito, pero yo sé que hemos aprendido algo. Y recuerden, hermanos, que Dios está con nosotros y Dios quiere que vivamos con Él. Un día Él vendrá, nos llevará para siempre a vivir con Él por la eternidad. Gracias, hermanos, por su atención. Ha sido un privilegio para mí poder compartir la palabra de Dios, y en primer lugar a Dios por el privilegio que me ha dado. Y recuerden, hermanos, que escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que Dios los bendiga.